Libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, vamos a leer el versículo 10 y de ahí vamos a tener la meditación de la palabra de Dios. Amén. Hoy tenemos un tema y es: no te alejes de Dios. Amén. Ese es el tema para esta mañana: no te alejes de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a leer todos a una sola voz este versículo. Ezequiel 44:10 dice: y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Nuevamente: y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevaron su iniquidad. Amén. Cuando hablamos de alejarnos es de aislarnos. Cuando hablamos de alejar es de abandonar. Por eso, hermanos, nosotros debemos de tener muy presente en esta mañana que es delicado alejarnos de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, en nuestra vida empiezan a haber síntomas. Cuando alguien se empieza a distanciar de Dios, cuando empieza la persona a distanciarse de Dios, se sale de la cobertura poderosa, de la cobertura divina, de la cobertura que Dios nos da cuando nosotros permanecemos en Él. Por esa razón, hermanos, hoy quiero decirte que no descuidemos una salvación tan grande y que no descuidemos lo más especial que tenemos, lo más importante, lo que nos libra aún del mal, y es nuestro Dios. Amén. Por eso Él lo declara: separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Una alabanza para el Señor. La Biblia nos da testimonio, nos da ejemplo de aquellos que se alejaron de Dios, no les fue bien. No hay ninguno que fue tomado por Dios y se alejó de Dios que le haya ido bien. La palabra del Señor nos habla en Job capítulo 15 versículo 12, cuando este hombre declara algo: ¿por qué tu corazón te aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelva tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Job fue un hombre fiel a Dios, que a pesar de lo que él vivió, él se mantuvo fiel a Dios. La situación de Job era tan delicada que era asombrosa a los ojos de las otras personas y aún de su misma esposa, de sus mismos amigos. Pero Job es un ejemplo de un siervo fiel y un siervo realmente honesto, y además de honesto, con una seguridad de que él sin Dios nada es. Nosotros podemos vivir dos situaciones: una de ellas, que nos alejemos de Dios y vengan consecuencias a nuestra vida por alejarme de Dios. O otra de ellas es que permanezco en Dios, pero Dios me está probando, que son dos cosas diferentes. Por eso aún David declara algo importante, que es mejor caer en manos de Dios que caer en manos de los hombres. Esto nos enseña, hermanos, algo muy importante en la vida cristiana, que debemos de nosotros identificar si es como consecuencia de alejarme de Dios o es que yo permanezco en Dios y es una prueba. Cuando nosotros identificamos esto, es el Espíritu Santo quien nos ayuda a identificar en qué posición estoy de las dos. Solamente la persona sabe si se está alejando de Dios, y como consecuencia viene enfriamiento en la vida cristiana. Viene pesadez en la vida cristiana, viene deseos hacia las cosas del mundo. Ya no me agradan las cosas de Dios. Eso es porque me estoy alejando de Dios.
Y otra cosa es permanecer en Dios, pero resulta que llega algo inesperado en mi vida, algo que no esperaba, una situación difícil, una necesidad, no sé, cualquier cosa inesperada. Pero como permanezco en Dios, entonces el Espíritu de Dios me muestra que es una prueba. Entonces el que permanece fiel en la prueba sale victorioso de la prueba. Y aún él dijo: aunque desecha esta mi carne, en el Señor esperaré. Y él lo declaró con toda confianza: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Una alabanza para Dios. Dele fuertes alabanza a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuál es la promesa de Dios cuando yo permanezco en Él y estoy en la prueba? La promesa es: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Promesa de Dios para los que permanecen en Él. Amén. Una alabanza para Dios. Y usted sabe de que Dios es fiel, amén, de que Dios cumple sus promesas, que son fieles y son verdaderas. ¿Cuántos han vivido la experiencia de ver las promesas de Dios en la prueba? Siendo Dios fiel, siendo Dios, aleluya, sosteniéndonos de su presencia, de su mano poderosa. Que aunque el enemigo pensábamos que él pensaba que nosotros íbamos a renegar, pero no renegamos, nos mantuvimos firmes, aleluya, en la roca de nuestra salvación, que es el Señor. Amén. Y la Biblia también dice que el que está en la prueba, hay algunos que están en la prueba y no identifican que es prueba, y en vez de meterse más salen corriendo, se salen de la cobertura, se alejan. Muchos están en la prueba y en vez de buscar más a Dios, lo que hacen es alejarse de Dios. Eso sucede muchas veces. Pero la Biblia dice que aquel que corre a la torre, aleluya, para estar seguro, alcanzará la cobertura de Dios. La Biblia dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, o sea, el que está dentro. A él correrá el justo y será saciado. Pero también dice la palabra del Señor que el que está en prueba, Él adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Esto significa que cuando estoy en prueba, Dios no me deja solo. Y si yo corro hacia Él, Él me da herramientas para permanecer fiel en la prueba. Amén. Oh, aleluya. Alabe a Dios en esta mañana. Dios es fiel. Él no nos deja solo. Él permanece fiel. En los momentos difíciles, Él está ahí con nosotros. Él dice: yo no te dejaré. ¿Qué tal Dios con nosotros solo en las buenas? No. Dios está con nosotros en todo momento. Él nos prometió: no te dejaré ni te desampararé, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, hermanos, esto nos da la garantía que si llegó la prueba, en la prueba tengo la victoria. Tengo la victoria si permanezco y corro hacia Él, y no que la prueba me saque, sino que la prueba me acerque más a Dios. El acercarme a Él es el bien, dice la palabra del Señor, que el bien es acercarme a Dios. Entonces el bien me cubrirá y tendré una cobertura alrededor mío, que aunque el diablo quiera entrar, no puede, porque estoy bajo la sombra de el Omnipotente. Amén. Una alabanza para Dios. Una alabanza para Dios. Póngase a pensar nuestra vida sin Dios. ¿Qué sería? ¿Dónde está la hermana Marix? Ayer fuimos a visitar a alguien desesperados.
Querían saber qué hago, no sé qué hacer. No sé qué hacer en esta situación que llegó a mi vida. Pero cuando tú llevas la palabra, las personas se encuentran, aleluya, un aliciente, un descanso, que hay una esperanza, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que se preocupa, pero que debemos de acercarnos a Él. Esto es una bendición, hermanos, cuando presentamos, aleluya, a este Dios todopoderoso. ¿Qué sería su vida sin Dios? ¿Dónde estuviese usted desesperado? Sin esperanza, sin solución. Pero Dios es bueno y nos tiene aquí, en Él, con su presencia, con sus respaldos y sus promesas latentes, porque Dios, hermanos, nos ama con un amor grande e incomparable. No hay como nuestro Dios. Y como yo sé, hermanos, que me estoy alejando de Dios cuando hay palabras en mi boca de queja. Ahí estoy yo realmente identificando un síntoma en mi vida. Me estoy alejando de Dios. Porque, hermano, de lo que yo declaro con mis labios, con mi boca, eso es lo que yo tengo en el corazón. Por esa razón es un síntoma de que también me alerta que me estoy alejando de la fuente de bien, de la fuente de poder, de la fuente de amor, del Dios todopoderoso. Por eso Job lo declara y dice: para que contra Dios vuelva tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Por esa razón, hermanos, necesitamos nosotros saber en quién hemos confiado y declarar lo que Dios nos ha enseñado, porque la palabra no solamente es para conocerla, sino la palabra es para vivirla a diario en nuestra vida. Qué bonito es tomar la palabra y contrarrestar todo ataque del enemigo con la palabra, que es la espada del Espíritu. Ella, hermanos, nos libra de todo pensamiento contrario. No podemos nosotros declarar las cosas contrarias a la voluntad de Dios. En cualquier momento debemos declarar: es la poderosa palabra que vive, la palabra de Dios dada a los hombres para bendecir nuestras vidas. Amén. Una alabanza para Dios. El Salmo 73, 27 y 28 dice la palabra del Señor: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Hermanos, es que el alejarme de Dios me conlleva a perecer, a decaer, a ser esclavo del pecado nuevamente. Ay, no, yo estoy así bien. Eso es lo que el diablo te hace creer, pero te está enredando tanto para darte la estocada final. Por esa razón, los que se alejan de Dios perecerán. La Biblia nos enseña que todos aquellos que se alejaron de Dios no permanecieron, no prevalecieron, sino que perecieron. Por esa razón, hermanos, debemos de entender esto: que aún el diablo te quiere hacer sentir bien en el mundo y que estás bien y que no necesitas de Dios. El diablo es astuto, es el padre de la mentira y te está enredando tanto que después verás las consecuencias. Pero en esta mañana hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay más caminos, solo dos caminos: el del bien y el del mal. ¿Por dónde quieres andar? Yo quiero decirte que es mejor andar por el camino del bien, porque su fin es vida. Pero el camino del mal, su fin es muerte eterna. Oh, alabe a Cristo en esta mañana. Aleluya. Por eso, hermano, el salmista declara: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, escuche esto tan bello, pero en cuanto a mí, porque esto es algo personal, yo no le puedo echar la culpa a mi esposa, a mis hijos, a mi familiar, al vecino con el que tengo el problema. No, soy yo. Por eso, esto es algo personal. Tú no te vas a presentar ante Dios y: Señor, yo no te seguí, yo me alejé de ti por él,
por ella. ¿Quién dijo eso? El Señor dice, esto es personal. Esto es algo tan personal como es la salvación o el acercarnos y el alejarnos a Dios. Es personal. Por eso dice la Biblia, pero en cuanto a mí, dice el salmista, él habla de una manera personal. Dice, el acercarme a Dios es el bien. ¿Dónde está el bien? El acercarme a Dios. A veces quiero muchas cosas de Dios y no me acerco a Dios. Quiero que Dios me dé tantas cosas y no me acerco a Dios. Es que, hermanos, el bien es acercarme a Dios. Es ser inteligente y saber identificar que el bien es estar cerca de Dios. Le digo por qué Dios nos quiere tener tan cerca, porque Él es el bien y es donde estamos seguros. Así que hay que darle gracias a Dios si llegó una prueba y esa prueba me acercó a Dios. Hombre, gracias a Dios por la prueba. Dele fuerte ese aplauso a Dios. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ha puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Por eso uno puede contar sus obras, porque uno se ha acercado a Dios y la vida no sigue igual. Cuando uno se acerca a Dios, hermanos, y cada día nos acercamos a Dios, nuestra vida no es igual, nuestra vida es mejor. Nuestra vida empieza a dar mucho más fruto. Nuestra vida empieza a vivir las promesas de Dios, la vida cristiana. Por eso, hermanos, debemos de entender esto en esta mañana. No ames la maldición, porque Dios no maldice, Dios bendice. Quien maldice es el mal. Por eso en mi boca no puede haber dos fuentes, una de dulce y una de sal. No, debe haber una fuente de bendición. La Biblia dice, no ames la maldición, porque la maldición no conviene a nuestra vida. El libro de los Salmos, capítulo 109, versículo 17 dice, amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. O sea que amó más la maldición. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor que desechó la bendición y la bendición se alejó de él. ¿Quién es la bendición? Si el bien es Dios. Y la palabra bendición viene de bien, de lo bueno. O sea, se alejó Dios de él porque amó más la maldición. ¿Cuántas personas aman más las cosas del mundo? ¿Cuántas personas aman más el pecado, el hacer lo malo? Aman más las cosas que a Dios le desagrada. Entonces la bendición se aleja de esa persona porque amó más la maldición que la bendición. Y cuando sucede esto, entonces la bendición se aleja. Hazte la pregunta, ¿tú quieres que la bendición se aleje de tu vida? ¿Tú quieres que la bendición se vaya de tu vida? ¿Tú quieres que la maldición viva en ti, esté en ti, viva una vida lejos de Dios? Te lo aseguro que no será nada bueno, que no será nada bueno. Por eso, hermanos, donde leímos, la Biblia dice que Israel se alejó de Dios. En Ezequiel 44:10, Israel se alejó de Dios, pero no solamente Israel, sino también los levitas. Los levitas eran la familia de Aarón, la familia sacerdotal. Varios de ellos o algunos de ellos también se apartaron, se alejaron de Dios. Y esa es la decisión más grave, más delicada en la vida de una persona, que estar en Dios,
alejarse de Dios, el probar a Dios y después dejarlo, eso debe ser terrible. Yo nunca he vivido esa experiencia, pero he hablado con personas, hermanos, con personas que estuvieron un día, pero hoy ya no están. Y ellos dicen, eso fue la peor decisión, el diablo me engañó. Yo quiero volver a estar en ese lugar, pero tienen que pagar un precio. Y se llama precio de humillación, precio de doblegar su vida y declararle al Señor su pecado. Y entonces Dios es misericordioso. Donde leímos dice, y los levitas que se apartaron de mí, los sacerdotes que se apartaron de mí. En la Biblia también encontramos como Elí, un hombre que hablaba con Dios, un hombre que escuchaba la voz de Dios, pero un día dejó de escuchar la voz de Dios, se alejó de la bendición y cayó en el error de no escuchar a Dios, y él pensaba que estaba bien. Y vemos las consecuencias en su vida, cómo terminó desnucado y cómo terminaron sus hijos en el pecado. ¿Será que Dios quería eso para la vida de Elí y sus hijos? No, pero el alejarse de Dios trae sus consecuencias. Esto, hermano, es ser y después dejar de ser, debe de ser muy duro. Alguien decía que Dios nos guarde, es que Dios nos guarda. Es yo dejarme guardar por Dios, que es algo muy diferente. Por esa razón, hermanos, las consecuencias son devastadoras cuando nos alejamos de Dios. Aquí los levitas se apartaron de Dios. También Israel se apartó de Dios, yéndose tras ídolos, y llevaban su iniquidad, su maldad. Iniquidad es maldad. ¿Por qué seguir la maldad y no seguir el bien, hermanos? Hay que seguir el bien, el que nosotros podamos identificarnos, como lo dice David, el hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Como dice la palabra del Señor de una manera clara, hermanos, que nosotros debemos de vivir para Dios, hacer el bien, hermanos, porque el bien ha llegado a nuestra vida. En otras palabras, Dios ha llegado a nuestra vida. Ya no podemos hacer el mal, porque esa naturaleza no está en nosotros. Estaba en nosotros. El que tiende a hacer lo malo es porque la naturaleza pecaminosa no ha muerto. Déjeme decirle, es no entender que la naturaleza pecaminosa fue crucificada juntamente con Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que ahora ya no nos domina la naturaleza pecaminosa, sino una nueva naturaleza, que es la naturaleza del bien, la naturaleza divina, la naturaleza de Dios en nosotros. Esa es la naturaleza que tiene que prevalecer. Y si algo te está alejando de Dios, se está levantando el viejo hombre. No lo dejes levantar, porque Dios ya lo crucificó en la cruz del Calvario. Oh, aleluya, diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Diga nuevamente conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Así que no ames más la maldición, sino ama la bendición. Dice la Biblia en Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Hermanos, esto trae consecuencias, alejarme de Dios. De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, o sea, del Señor Jesús. El alejarme de Jesús, hermano, no conviene. Vea las consecuencias. Oh, te has alejado del que os llamó por su gracia, y especifica de Cristo, o sea, de la manifestación visible del Dios Todopoderoso. Cristo el humano, Jesús el nombre de Dios. Por esa razón, hermanos, el alejarse del ejemplo de Cristo, del camino que trazó Jesucristo, hermano, trae consecuencias. Y dice la Biblia, para seguir un evangelio diferente. Hay personas que estando se desvían con otro evangelio, y la Biblia dice
que aún si viniese un ángel del cielo en este mismo momento, si usted sigue leyendo ese capítulo de Gálatas 1, dice, aún si viene un ángel del cielo y os predica otro evangelio, sea anatema, no le creáis, porque el evangelio verdadero ya lo tenemos en nuestras manos. Cristo Jesús es el Salvador, no hay otro. Si ese aplauso es para Él. Hoy ya no va a venir un ángel del cielo. No, en este tiempo de la gracia ya ocurrió lo que tenía que ocurrir. El Salvador vino, el Salvador nos libertó, el Salvador trazó el camino. Ahora Él ya no va a mandar un ángel como otros se están desviando de la verdad. Por eso hay una denominación que cree en un ángel llamado Smith y dicen que él es el Redentor, como quitándole el lugar a Dios, y Dios no se deja quitar de su lugar. Él está por encima de todos. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros estamos en el verdadero. Tenemos al verdadero, andamos con el verdadero. El verdadero nos ha traído la verdad, y la verdad es que Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, ascendió a los cielos y viene por nosotros. ¿Cuánto lo estamos esperando? Alguien que lo espere, dale la gloria. Sí, fuerte ese aplauso para Él. Así que no hay otro evangelio. Hay gente que va a lugares para que le digan el futuro. El futuro está aquí. Con Dios vida eterna, sin Dios muerte eterna, juicio, condenación. Hay gente que busca es la suerte. ¿Cómo me va a ir en lo sentimental, en lo económico? Esos son trampas del diablo. No te alejes de la verdad, que el que se aleja de la verdad termina mal. Atentamente, Saúl ya no escuchaba la voz de Dios, y Saúl ya consultaba a gente del mal para saber qué tenía que hacer. Tú no tienes que hacer eso. Tú le puedes consultar al dador de la vida, al Dios todopoderoso, y Él te dará la dirección que debes hacer. Pero no es como tú digas, es como Él dice. Así que, hermanos, hay que correr hacia Él, hay que depender de Él, hay que reconocerlo. El que lo reconoce en todos sus caminos alcanzará la ayuda del Señor. Así que, hermanos, que no te suceda, hermano, lo que le pasó a Sansón. Sansón es otro ejemplo de alejarse de Dios, y él pensaba que estaba bien, porque veía el respaldo de Dios, porque cuando venían sus enemigos, los filisteos, los vencía. Pero él estaba cayendo en la tentación. Una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en la tentación. ¿Qué dice la Biblia? Velad y orad para que no entréis en tentación. O sea que uno puede ser tentado, pero si tú velas, si tú estás despierto, no vas a caer a entrar en la tentación, sino que vas a permanecer afuera y vas a poder percibir y decir: no, esto no es de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Vea la gran diferencia de entrar, no de ser tentado. Todos somos tentados. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Esto nos da a entender que mi relación con Dios me lleva a no entrar a la tentación. Pero a veces nos creemos superhombres y supermujeres y supercristianos, y es que yo nada. Y es que yo sí puedo. Tú no puedes. Tú no puedes. Alex no puede solo. ¿Quién dijo eso? Y es que yo nada. Sin Dios nadie puede. Aquí debemos de
de depender de Dios. Siempre, si me alejo, me suelto de Dios, de que la llevo, la llevo. Yo necesito estar tomado de Él. Pero Él no dice, no solamente tomes mi mano, abrázame. Yo quiero ir contigo. Aleluya, avanzando, creciendo. Que no te pase lo de Sansón. Que creyendo que todo estaba bien, no estando bien. Eso es justificarme delante de Dios. Decirle a Dios cómo son las cosas. Dios no es nuestro mandadero. Yo no puedo mandar a Dios. Yo no puedo decirle a Dios cómo hacer las cosas. ¿No ves que Él es Dios? ¿Quién se justificará ante Dios? ¿Quién? Por favor, reaccionemos, hermanos. Por favor, no caigamos en la trampa del diablo. No nos alejemos de Dios porque veremos las consecuencias. ¿Cuál fue? ¿Cómo empezó? Alejarse Sansón de Dios. Colocó su mirada en una mujer filistea, en una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Ay, es que yo me lo gano, pastor, y es que ese es mi príncipe, así yo lo soñé. Cuidado, va a ser lo contrario, él te va a ganar. Esto es tan importante, hermanos, porque nosotros debemos de entender que dentro del mismo pueblo está la bendición de Jehová. Dentro del mismo pueblo. Yo no tengo que ponerme mirada afuera, sino aquí adentro, donde está la bendición de Dios. Y el diablo trabaja tanto en la mente, es que aquí no hay nada bueno. Aquí solo son viejos, calvos, arrugados, no me gustan, fanáticos. ¿Sabes qué? Dios, los mejores príncipes no están allá en Europa, están dentro del pueblo de Dios. Solo apariencia. El diablo es de solo apariencia. El diablo usa máscara. Y hay jóvenes que vienen con máscaras para llevarse a las princesas de Dios. Pero una princesa de Dios metida en Dios identifica aquel lobo vestido de oveja y no cae en sus artimañas. Porque esto es espiritual. Esto pasó allá en el sur, hermanos. Llegó un muchacho mono, ojos azules, y las hermanas, ay, qué lindo, papacito, papacito, papacito. Venía disfrazado, venía con máscara y hasta levantaba las manos, pero cuando salían del culto invitaba a las muchachas, las besaba, las manoseaba. ¿Qué cristiano va a hacer eso? Dígame, ¿qué cristiano va a hacer eso? Y venían al culto y como si nada, aleluya, gloria a Dios. Y hermano, no caigas en la trampa del diablo. No caigas, por favor, que el diablo paga mal. Déjame decirte que la muchacha decía que ya no podía dejar de hacer. Los pastores le decían, reacciona, mira que ese muchacho te está quitando valor. No, ya no puedo. Hay algo que me atrae, hay algo que no me deja, hay algo que me tiene como esclava, seducida. Porque esto es espiritual, hermanos. Esto es espiritual. El diablo también seduce, el diablo también encadena para llevarte con él. Pero hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que lo alabe, alguien que alabe a Cristo. No te alejes de Dios. Y a veces creemos que esto es normal. Acostármele en los pies a este guapo, a esta mujer linda. Pues Sansón lo hacía. Pues ella estaba ganando su corazón para sacarte el secreto, lo que te hace diferente y hacerte esclavo. Él se acostaba en las piernas de esta filistea, Dalila, muy linda, 90, 60, 90. Tú puedes estar 90, 60, revienta, pero con la gracia de Dios. Eso es lo que hermosea una vida. Pero allá afuera, las bonitas son las esbeltas, el cuerpo lleno de guitarra. ¿Quién dijo eso? Déjeme decirle que cuando estamos en Dios, con la gracia de Él nos basta. El que te quiera como eres.
Y sama baba yasika la baba. Ay sana baba. Ay salta da baba yaka. Ora baba yasiki saya baba. Y hay hermanas invitando al mundo. Ay, es que ellas están bonitas. Ay, y mi esposo está mirándolas de allá. ¿Qué hago? ¿Qué vas a hacer? Métete en Dios. Que la gracia de Dios vale más que cualquier cirugía. Ushanama, eso no está aquí. Pero yo le dije, Señor, yo quiero hablar lo que tú tienes. Porque hay cosas que parecen ser insignificantes, pero me alejan de Dios. Me alejan de Dios. Y este hombre, entre más se acostaba en las piernas de Dalila, como que, uy, qué bueno esto. Sí, pero salía de las piernas de Dalila y él vencía a sus enemigos. Tomaba leones, los mataba. Y muchas veces nos justificamos. Como yo hago esto, esto está bien. Cuidado. No es porque tú tengas un respaldo de Dios y aún que hables en lengua, eso no te da la garantía de que tú estás bien. Ten cuidado, el diablo es astuto. El diablo es tan astuto que te hace creer que está bien porque sientes el respaldo de Dios. Pero es que Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es compasivo, Dios es fiel. Eso no es todo. El Espíritu de Dios nos enseña qué debemos de hacer. El Espíritu de Dios nos muestra que está mal. Pero a veces yo mando al Espíritu. No, eso está bien porque Dios me usó. No caigas en esa trampa, por favor. No caigas, no caigas, no caigas. Que aunque tú veas el respaldo de Dios, ay, yo hice eso y ahora estoy aquí de pronto dirigiendo, predicando y como que, uy, y siento, es que Dios respalda su palabra. Cuidado, Dios no escasea, nunca escasea ni su espíritu ni su presencia. Diga conmigo, hay autoridad en el nombre de Jesús. Alabanzas. Alabanzas, alabanzas.